Hey, ¿qué pasa, adictos y adictas a la tecnología? Gusto en saludarles, que Dios me les bendiga. Espero estén muy bien, ¿vale? Hoy vamos a hablar de algo básico, ¿vale? Vamos a empezar por lo básico, ya que anteriormente había hecho unos videotutoriales o unos vídeos en el cual les explicaba algo de electrónica y clases más a nivel de cátedra, pero bueno, en vista de que me gustaría dárselo un poco más fácil, vamos a empezar desde lo más fácil hasta un poco lo más complicado, ¿vale? Así que vamos a empezar primero hablar de lo que es el multímetro. En este caso tenemos un par de multímetros, ¿vale? Ambos dos son digitales, ¿vale? Uno que es automático y otro que es manual, ¿vale? Vamos a explicar su funcionamiento y para qué se utiliza, ¿vale? Vamos a comenzar a hablar digamos, del multímetro que tenemos automático, ¿vale? Bueno, yo en particular tengo 3 multímetros. Los que utilizo, los que ocupo son en realidad 2 de ellos, que sería el Flux, ¿vale? Que es este que tengo aquí, es un 8.5, un Flux 8.5, y este cacharrito que es marca china, es una DM20, ¿vale? Y lo ocupo solo para los videotutoriales cuando quiero mostrar lo que es las medidas en el ordenador, ¿vale? Para no tener que hacer una toma con otra cámara y todas estas cosillas, ¿vale? Vamos a comenzar entonces por lo básico, ¿vale? El multímetro cuenta con, vamos a hablar de este que es el digital, ¿vale? Y el que conecto al ordenador, ¿vale? El multímetro cuenta con medidas o con sectores como este, que es para voltaje, ¿vale? Como corriente alterna y directa, ambas dos, ¿vale? Él es tan automático que digamos, trabaja con las dos medidas, detecta si es corriente alterna y corriente directa, ¿vale? Recordemos que la corriente alterna, por ejemplo, es aquella que viene de la fuente, que viene de la energía eléctrica directamente. Digamos, cuando conectamos a una regleta, eso es corriente alterna, ¿vale? Cuando se procesa, que pasa por el puente rectificador, por los condensadores y toda esta chorrada, sale una corriente directa. Esto quiere decir que la corriente alterna lo que hace es como especie de una ola, tiene subidas y bajadas, y la corriente directa es completamente lineal. Una vez rectificada, la mantiene, pues lo mantiene estándar en el mismo, o por lo menos eso se intenta, mantenerla estándar en el mismo voltaje, ¿vale? Esa es la corriente alterna y la corriente directa. Si queréis más detallito, pues comentarlo y hacemos un vídeo sobre eso, ¿vale? Tenemos otra medida que es milivoltios, ¿vale? Que en ambos casos, ¿vale? Se miden milivoltios. Digamos, este es solamente para corriente directa, ¿vale? El multímetro que tengo aquí, el Flux, sí, solo para corriente directa. Y este que tengo aquí se supone que lee tanto corriente directa como corriente alterna, ¿vale? En milivoltios, ¿vale? Este lee hercios y cierto porcentaje también de megahercios. No lo suelo utilizar tampoco, ¿vale? Esta medida que tenemos aquí en el Flux, en el izquierdo, es digamos, el ohmiaje, ¿vale? El diodo y lo que es el sonido, ¿vale? Al igual que digamos, el conecto al ordenador, ¿vale? También tiene diodo, tiene ohmiaje, tiene para el sonido y tiene también para los condensadores. El multímetro, el Flux, también tiene para condensadores, para medir condensadores, que sería aquí, ¿vale? Aquí lo tengo en automático y esto es para medir condensadores. Si observan aquí aparece una NF, ¿vale? Que sería simplemente nanofaradios, ¿vale? Y este multímetro, pues lo que hago es variar entre las opciones que quiero. Estoy parado aquí y le digo, mira, quiero otra opción. Aquí lo que me dice es, aquí estoy en el plan sonido, ¿vale? Me muestra la campanilla ahí como para el sonido, o lo que es el símbolo para el sonido, ¿vale? Aquí cuando hago el pase me muestra el símbolo para diodo, porque es para medir diodo. Y por último es el nanofaradio, que es el automático para medir condensadores, ¿vale? Ahora,
¿Para qué utilizamos cada uno de estos? ¿Vale? Como ya les dije, el voltaje alterno y directo, pues para medir voltaje, ¿vale? Con el voltaje directo lo usamos generalmente cuando estamos haciendo medidas en placa para medir voltajes. Por ejemplo, en una placa de un ordenador medimos la entrada de alimentación, los 19, 20 o 14 voltios, lo que tenga de entrada, lo medimos en voltaje directo, ¿vale? Cuando utilizamos la alterna, la utilizamos, por ejemplo, para las tomas de corriente eléctricas directas de la fuente, directas de lo que es el suministrador de energía, ¿vale? Una regleta o otras cositas. Dentro de placa puedes tener energía, corriente alterna o corriente variable de este tipo, ¿vale? Antes de que sea rectificada, o en algunos casos que se necesita ese tipo de corriente en alguna bobina que haga esa variación o algo, porque la necesiten para multiplicarlo o para hacer alguna cosa extraña que tengan dentro de, bueno, no es alguna cosa extraña, algo que necesiten para hacer dentro del esquema que ha hecho el ingeniero o los ingenieros, ¿vale? Para eso se identifica dentro del esquema o dentro de la misma placa, ¿vale? Pero eso es harina de otro costal, no nos vamos a ir por ahí. Así que despertaros, chicos. No os durmáis, que es un poco fastidioso esto, así que tenéis que estar un poquito despiertos, ¿vale? Aprovecho y le digo suscribirlo, dale aquí abajo a la manita, suscribirlo, que nos viene bien, ¿vale? Y compartir el vídeo también, ¿vale? Continuamos. Entonces, la próxima medida que podemos hablar es la resistencia, ¿vale? La resistencia es este símbolo como una U invertida, ¿vale? Que es digamos, para medir ohmiaje como tal, ¿vale? Lo utilizamos para medir cuál es la resistencia que existe en la corriente, ¿vale? En determinados puntos, ¿vale? Se utiliza para medir algunos resistores, por ejemplo, condensadores, cuando tenemos algún corto, para saber si tenemos corto o no, ¿vale? Si está muy bajo el ohmiaje, hay digamos poca tolerancia a lo que es la tierra, ¿vale? O sea, que va casi directo a la tierra, ¿vale? Y el pitido es similar, solo que emite un sonido, ¿vale? Y generalmente en algunos multímetros no muestra nada en pantalla. En otros multímetros, como el Fluke, ¿vale? Este sí que me muestra el ohmiaje y me da el pitido, ¿vale? Eso es lo que muchos utilizan por allí para detectar cortos, detectar cortos, que lo ponen en la parte de sonido y empiezan a tocar la punta negativa o la punta positiva, como quieran, a tierra, ¿vale? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema, ¿vale? Y simplemente van tocando y van tocando. Cuando escuchan pi, 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 eso se supone que es un corto. Déjenme decirles que no es así, ¿vale? Puede ser corto como uno puede ser corto. Generalmente, por ejemplo, los componentes tales como VGA, en esto me refiero VGA a los procesadores, bien sea de móviles, de teléfono u otros de móviles, teléfonos es lo mismo, de móviles u ordenadores. Los VGA me refiero al procesador, a la gráfica, al puente sur, al puente norte, al PCH y estos integrados VGA, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una gráfica, ¿vale? Esta es una gráfica nueva, ¿vale? Estas gráficas suelen tener muy bajo ohmiaje, ¿vale? Esto quiere decir que yo pongo mis dos puntitas, por ejemplo. Bueno, aquí puede ser que no me midan en corto, ¿vale? Vamos a probarla. Pero un procesador sí es muy seguro que me pase. Vamos a probar con... Antes de adelantarme, vamos a explicar, ¿vale? Lo del multímetro, ¿vale? Para no salirnos del hilo y aprovechar esto, ¿vale? Los multímetros traen sus conexiones donde van, digamos, las puntas, ¿vale? Y a su vez van identificados cómo debería estar conectado, ¿vale? Esto del lado izquierdo que vemos aquí dice 10 amperios y miliamperes, ¿vale? Esto me dice aquí que cuando yo quiera utilizar la parte de medir amperajes, por ejemplo 10 amperios, que sería aquí, yo tengo que colocar mi pinza o mi punta
roja positiva en esta posición para poder medir miliamperios, y la otra en el puerto con, que es el negativo, la punta negra, ¿vale? Esta es la medida para medir miliamperios. Para medir voltaje, él me dice, mira, para medir voltaje tú tienes aquí, esta que tengo aquí a la derecha, tienes la señalización de el voltaje, el ohmiaje y la temperatura, que en este caso mide temperatura, ¿vale? El flux no tenemos para medir temperatura. Cuando yo lo llevo aquí, él me dice, ala, aquí tú puedes medir lo que es el voltaje, ¿vale? Al igual que el ohmiaje y todas estas chorraditas, ¿vale? Para el miliampera, para medir miliamperios también tengo otro puerto. ¿Qué quiere decir esto? Tengo para medir amperaje, ¿vale? En este caso, en este multímetro, igual que en el flux, hasta 10 amperios, no más de allí. Y en el siguiente, en el miliamperio, tengo para medir hasta un amperio, ¿vale? Menos de un amperio, ¿vale? Me pasa lo mismo que en el flux, simplemente que en el flux tengo para medir hasta 400 miliamperios, ¿vale? En el otro es para hasta 600 miliamperes que puedo medir. Les dije que un amperio completo no es así, es hasta 600 miliamperes que puedo medir en el ARM20, ¿vale? En el flux puedo medir hasta 400 miliamperes. Más de allí ya te digo que va a reventar lo que es el fusible de protección, ¿vale? Entonces continuamos. Para el caso de que quiero medir ohmiaje, ¿vale? Lo que hago generalmente es conectar mi punta negativa al con, ¿vale? Del multímetro, y mi punta positiva al conector del multímetro que me identifica el ohmiaje, que sería derecha y arriba, este de aquí, ¿vale? Luego posiciono el multímetro en la opción de voltaje y pillo mis dos puntas, ¿vale? En este multímetro yo le digo directamente, cámbiame de función, ¿vale? Y allí tengo sonido, ¿vale? Sonido. Suelto, uno, suelto y tengo sonido. Generalmente él está aquí. Si lo uno, simplemente él hace, digamos, el barrido automático de lo que estoy midiendo. Aquí me midió 0,3 ohmios, ¿vale? Es lo que tengo, 0,2 ohmios. Ese es el error que tengo en mi multímetro, ¿vale? El error me refiero a lo que me está midiendo. Debería ser 0.000, ¿vale? Pero él me dice tienes 0.2, que quiere decir que tengo un pequeño error de calibración en el multímetro como tal, ¿vale? Muchos vienen con 1, con 2 de calibración. Eso depende también de los cables, ¿vale? De los largos, de la calidad del cable. Si la calidad del cable es mala, puedo tener menos resistencia. Esto quiere decir que el multímetro puede ir más arriba, perdón. Si extiendo el cable, puede ser que también me ponga un poquito por encima de lo que es la medida del error, ¿vale? Continuamos. Entonces le damos a la función de sonido y tenemos sonido, ¿vale? Y empezamos a medir, por ejemplo, la gráfica, ¿vale? Vamos a ver si... Bueno, en esta gráfica no me da medidas, no me da medidas bajas, porque uno, no está soldado en placa, y dos, a lo mejor son muy altas, y hay algunas que son de 10, 20, 30 ohmios. Pero aquí no tenemos esto. Voy a buscar una plaquita y se los demuestro en la placa, ¿vale? Para que veáis que no les tire mentira. Aquí tengo una placa de desguace, ¿vale? Y voy a medir el PCH o el procesador. Esta placa, este ordenador trae todo en uno, ¿vale? Aquí estamos midiendo, y como observarán, aquí hay sonido, y esto no quiere decir que está en corto. Si yo lo pongo, si llevo a mi multímetro a la medida de ohmiaje, ¿vale?
me va a decir tienes 0.4, 0.3 ohmios, pues muy bajo, ¿vale? Esto es casi un corto, pero no necesariamente este procesador tiene que estar en corto. Vale, esto es demasiado bajo. Esto sí puede ser que sea corto, así que voy a buscar otra placa porque pareciera que está totalmente quemado. Vamos a medir, por ejemplo, esta gráfica, ¿vale? Esto es una gráfica, ¿vale? Aquí tenemos 320 ohmios, ¿vale? Si lo cambiamos a sonido, vamos a ver si nos da sonido. No nos emite sonido, ¿vale? Vamos a ver. Ahora, qué casualidad, que ahora no encuentro ninguna medida, o por lo menos no sé cuál es la limitación directa del procesador. Bueno, esto de aquí atrás debería medirme bastante bajo, ¿vale? Este procesador mide muy alto. Mide muy alto. Es extraño porque no suelen medir tan altos. Vale. Por un lado, esta me mide súper bajo, ¿vale? Como si estuviera en corto totalmente. Observen, aquí tenemos un ejemplo, miren. Esto de aquí es 2.4 ohmios, ¿vale? Este condensador no está en corto, ¿vale? De hecho, si lo saco de aquí, seguramente no me mide en corto y si me mediría mucho más alto, ¿vale? Pero observen, ahí tengo 2.4, ¿vale? Y aún él me hace el pitido, ¿vale? Y esto puedes estar seguro que cuando tengo 10 ohmios también me lo hace. De 10 ohmios, 15 ohmios todavía me hace el sonido cualquier multímetro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no necesariamente es un corto, ¿vale? Como les digo, el procesador suele medir muy bajo, ¿vale? Lo que es la gráfica también suele medir bajo, ¿vale? Lo mismo pasa en los teléfonos. Los integrados tales como el procesador o la GPU miden muy bajo, ¿vale? Entonces, no se confundan al momento de medir lo que es las líneas de GPU o la línea de CPU, porque les va a medir bajo y si lo están utilizando, están acostumbrados a utilizar el multímetro con el sonido, van a pensar que es corto y no necesariamente es un corto, ¿vale? Entonces continuamos, ¿vale? Ahora bien, hablemos de la otra función que sería lo que es el diodo, ¿vale? El diodo,
o lo que es la escala de diodo se utiliza en las mismas condiciones de abajo, simplemente que la punta roja, ¿vale? Que tenemos aquí, esta punta roja, ¿vale? Del multímetro va a la tierra del componente que vamos a medir, o al negativo, ¿vale? En este caso lo pondría en negativo en placa, por decir así, ¿vale? Y la punta negativa, ¿vale? Va, perdón, al componente que quiero medir en este caso, ¿vale? Que puede ser cualquier componente. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, la BIOS, que sé que tiene que tener una medida de diodo. Este de aquí, ¿vale? Pongo positivo a tierra y el negativo a donde lo quiero medir, ¿vale? Y aquí observo ¿dónde estoy? No puede ser. Este es el negativo. Pues esta tierra totalmente. Qué casualidad de la vida, Dios. Esa bendita placa está totalmente a tierra, ¿vale? Vamos a pillar por ejemplo esta BIOS, ¿vale? Y vemos aquí por ejemplo la medida, ¿vale? Aquí observamos que tiene una medida generalmente alta, ¿vale? De 562, 0.562 voltios, ¿vale? Esa es la caída de voltaje que tiene ese diodo por donde pasa, ¿vale? Esto es para medir diodo, ¿vale? Existen diodos Schottky, Zener y el diodo normalito, ¿vale? Tienen caída de 0.1 a 0.2, 0.5 a 0.6 y desde 0.7 a 0.7,5 o 0.8 la caída. Generalmente la caída, ¿vale? No es exactamente esa, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? Esta escala de diodo, tal como que les comentaba, aquí de casualidad tenemos un corto en el pin positivo de lo que es la BIOS, y como observarán, este multímetro me dice, mira, tienes un corto totalmente cerrado, ¿vale? No es lo mismo que lo mida en ohmio me va a dar de pronto 0.2, 0.3, que es el error que tengo en el multímetro, o lo que les comentaba, el error no es que el multímetro está malo, ¿vale? Es, digamos, el margen de errorcito que tengo en la medida, ¿vale? Y aquí vemos, ¿ve? Me muestra 0.7, o sea que si yo uno las puntas no está totalmente cerrado a tierra, o no es un corto como solemos decir, es un corto cerrado totalmente, que deriva totalmente a tierra, ¿vale? Hay alguna pequeña resistencia todavía, pero muy baja, ¿vale? A ver, entonces continuamos, chicos, despertamos, ¿vale? Que aquí no estamos para dormirnos, ¿vale? Continuamos entonces con las medidas, ¿vale? Comentarles que esa parte de la escala de diodo también la solemos utilizar cuando, por ejemplo, estamos reparando móviles y nos muestran o nos dice la ZXW la resistencia de este dispositivo en los conectores o en la parte de los componentes es esta. La forma de hacerlo o de medirlo es con la escala de diodos, ¿vale? Como les comenté, otra vez vuelvo y repito, la punta positiva a tierra y la punta negativa a donde vamos a medir, ¿vale? La ZXW, por ejemplo, nos muestra en muchos casos el tema de decirnos, mira, este integrado tiene 400, tiene 500, ¿vale? No es una medida exacta, ¿vale? Es una medida aproximada, ¿vale? Lo que nos da, digamos que pueden jugar entre 10 a 15, pone 15% más o menos a 20%, más de allí es un valor alterado, ¿vale? Y hay que meterle el ojo, y muy por debajo también podemos decir que es más o menos 15 a 20%, tanto más como menos, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo de la medida estándar que nos da la ZXW, ¿vale? Ojo, esto no es que es totalmente correcto, ¿vale? Es una forma de orientarnos, de buscar fallos, ¿vale? No necesariamente
porque nos mida bien o nos dé un valor. Por ejemplo, si nos dice este valor es de 500, de 0.500, ¿vale? Voltios, 0.500 voltios. Me refiero a la ZXW. Y tenemos una medida de 0.450, podemos decir, mira, está bien, o sea, el ohmiaje está bien, puede ser que no tenga problemas. No, les cuento que generalmente puede pasar esto también. O, por ejemplo, hay un corto cerrado, ¿vale? Hay un corto en la línea del PPC, el PPUS o el USC main, ¿vale? En un móvil, por decirlo así. Esta línea va casada o tiene mucha relación con lo que es la PP-back, ¿vale? Que es la línea de alimentación de la batería, ¿vale? Si yo mido en el conector de la batería con la escala de diodo, él me va a dar una medida posiblemente bien, pero el corto está en la PPC-USC main, ¿vale? Para esto podemos utilizar la SMB o la Smart Box, ¿vale? Que más adelante en los próximos vídeos, quizás la otra semana, les voy a mostrar cómo se hace una Smart Box con un par de multímetros de esto, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil de hacer. Y nada, ya los comentaremos, o quizás al terminar del vídeo me pongo con esto y grabo otro vídeo con eso, ¿vale? Con la Smart Box podemos identificar si en la línea del la PP batería hay corto, ¿vale? Y nos va a decir, mira, aquí no hay un fallo, ¿vale? Hay un consumo muy alto de esto y nos va a mostrar, nos va a saltar una alarma. De ahí podremos ir descartando e ir midiendo poco a poco a ver dónde está el fallo, ¿vale? Hay otra herramienta también que se llama, o que se conoce como el 6C, ¿vale? Es la medida de 4 puntas o la medida de Kelvin o la fórmula o el método Kelvin, ¿vale? Conocido esto, que es un 6C, que es otro multímetro también, que lo que tiene es un resistor, ¿vale? Y se puede medir en escala de milivoltios, pero bueno, eso también lo vamos a explicar más adelante. Esto se puede utilizar para identificar un posible elemento en corto, tales como, por ejemplo, si yo tengo en la línea del PPUSC main, ¿vale? Un corto y no quiero ponerme a levantar integrado o no quiero enviarle corriente, digamos, inyectarle corriente directa, sino que simplemente quiero ponerme a medir, pues puedes medir los ciento y tantos componentes, los tantos componentes que haya, los puedes medir, ¿vale? Lo que hago es pongo mi punta del 6C a tierra o donde quiera, bueno, sí, a tierra, ¿vale? Y con la punta positiva empiezo a medir en los componentes donde pasa esa línea, ¿vale? Cuando él esté más cerca del componente que va a tierra, empieza a disminuir la medida, ¿vale? Llegará un momento en que nos paremos sobre ese componente que está a tierra y nos va a decir, o sea, no nos va a decir que es el problema cerrado, pero sí nos va a localizar, nos va a focalizar ese sector, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por ejemplo con ohmiaje no puedo hacer eso, porque él con ohmiaje me dice, tienes tantos ohmios y lo dejo hasta allí, ¿vale? O sea, tengo 3 ohmios y tienes 3 ohmios en toda la línea, por ejemplo. O puede ser que te suba a 4 ohmios, a 5 ohmios, pero es muy esporádico, es muy difícil de encontrar con ohmiaje. Lo mismo pasa con el diodo, con la escala de diodos, igual, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo. En cambio, con el 6C, con esta herramienta sí que nos va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Más adelante también les prometo que vamos a montar un vídeo cómo hacer nuestra propia herramienta. No la he hecho de verdad porque estaba esperando estos cacharritos de China que habían llegado, que los había pedido hace tiempo, los 2 test, porque no solíamos utilizarlos, nos liábamos con otras cositas, pero bueno, vamos a explicarlo cómo hacerla y explicaremos cómo se hacen las medidas, quizás con la Smart Box, por ejemplo, con los DuckTales, y la otra pues localizando algún tipo de fallo, ¿vale? Continuamos para que no nos perdamos. Suscribiros, chicos, dale manito arriba, despertarlos y prestar atención, ¿vale? Seguimos con el multímetro, ¿vale? La diferencia del multímetro de este automático a este manual es mucha para mí, ¿vale? ¿Se puede trabajar con un multímetro de esta magnitud? Sí, se puede trabajar con un multímetro de estos pequeñitos sin problema. Simplemente que es un poco fastidioso y cuando necesitas prisa te complicas un poquito más porque tienes que estar graduándolo y subiéndolo y es un poco fastidioso, ¿vale? Como observarán, les comenté, ¿vale? Este multímetro, el ADM20, el chinito este, es un poco más automático que el Fluke, aunque yo prefiero el Fluke. El Fluke es mucho más rápido que este cacharrito, ¿vale? Es mucho más rápido, es más fiable y es de mejor calidad, ¿vale? Aunque este va bien,
y este me costó unos 20 y tanto, 30 y pico de euros, que abajo en la descripción tendrán digamos el link para que lo consulten si lo quieren comprar o no, ¿vale? Y este otro cuesta 2, 3, 4 pavos, 4 dólares, o no sé, aquí me costó, creo que fueron 4 o 5 euros, algo así, ¿vale? Compré 2 de estos para hacer las pruebas que les comentaba de la Smartbox. Necesito otro más que lo pillaré esta semana para hacer el 6.6 y mostrárselos también, ¿vale? Bueno, el caso es que como les comentaba, este es más automático que el Fluke, ¿vale? Al yo colocarlo en la escala de voltaje, él me mide tanto sea corriente alterna como corriente directa, él las identifica y me hace las medidas, ¿vale? El Fluke no, el Fluke tiene una opción para eso, para el voltaje alterno, y otra opción para el voltaje directo, ¿vale? Al igual que el milivoltios, ¿vale? El Fluke solo me mide milivoltios en corriente directa. El ADM 20 me mide tanto alterna como directa, ¿vale? Ahora bien, cuando yo quiero utilizar, por ejemplo, mi escala de diodos en el multímetro este analógico, ¿vale? Si quiero utilizar mi escala de diodo, tengo que irme a donde está la escala de diodo, que es aquí abajo y a la derecha, que es esta que estoy identificando aquí, ¿vale? Cuando quiero utilizar ohmios, me paro en esta zona verde aquí. La única diferencia de esto es que yo tengo que decirle en qué escala estoy, ¿vale? Si voy a medir hasta 200 ohmios, hasta 2000 ohmios, hasta 20K, hasta 200K o hasta 2000K, ¿vale? Más de allí no me mide, ¿vale? Si mal no recuerdo, esto me mide, no sé si son 50 megas, hasta 50 megas, y este otro también está por allí, ¿vale? No sé si lo dice aquí, a ver, no me lo dice, ¿vale? Pero este sí sé que me mide hasta 50 megas, y este está más o menos por allí también, ¿vale? Esto solo me mide hasta 2000K, que son más o menos unos 2 megas, ¿vale? Más de ahí para adelante, mal asunto, ya no me mide esto, ¿vale? Al igual que las corrientes directas. La corriente directa tengo 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios, ¿vale? Dependiendo de lo que vaya a medir, tengo que pararme en la escala. Por ejemplo, si voy a trabajar con un ordenador, puedo ponerlo en 20 y 200 voltios. Si voy a trabajar con un teléfono, debería ponerlo entre 2000 milivoltios a 20 voltios, ¿vale? Más de allí no vamos a tener, ¿vale? Y 20 voltios es exagerado, porque generalmente vamos a encontrar la medida más alta que vamos a encontrar es de 4 voltios, aunque puede ser que en el backline tengamos que medir en 200 voltios, porque hay veces que el backline se eleva muchísimo el voltaje, puede elevarlo hasta 20, 30 y 40 voltios, ¿vale? Dependiendo digamos, del dispositivo móvil, ¿vale? Más cosas. Es lo mismo en la corriente alterna, ¿vale? Es lo mismo en el amperaje. Hay que jugar con las opciones y variar entre lo que tenemos, ¿vale? Ahora bien, ya les comenté entonces, el diodo es para medir los diodos, ¿vale? Existen diodos Zener, el diodo Zener, el Schottky y el diodo normalito, ¿vale? La resistencia o el ohmiaje es para medir resistencia o cortos que estamos buscando en placa. Los capacitores o para medir la impedancia, lo que es la capacitancia, es para medir, por ejemplo, los condensadores, ¿vale? Los condensadores se miden generalmente fuera de la placa, ¿vale? O sea, digamos, de soldado de la placa. No se puede o no se debe medir dentro de la placa, porque no nos va a dar un valor exacto, ¿vale? ¿Qué más? La temperatura, no suelo utilizarlo. También este trae para medir temperatura, este no trae para medir temperatura, este trae para medir hercios, este también trae para medir hercios, este me parece que no trae para medir hercios. Este es muy chulo porque tiene un mínimo y un máximo, una memoria, guarda, y tiene un rango y tiene chorradas, tiene muchísimas más opciones que este, ¿vale? Pero bueno, aquí para gustos y colores, ¿vale? ¿Qué más cosas? A ver, vale, tenemos otra formita de medir, ¿vale? Digamos, con esta pinza, ¿vale? Esta pinza, por ejemplo, nos viene bien para medir, qué sé yo, la resistencia de algo, ¿vale? Supongamos que yo conecto este aquí y este aquí y lo paso al ohmiaje, ¿vale? Y le digo, mira, mídeme, por ejemplo, esta bobina.
Esto es una bobina, debería medirme totalmente unida, ¿vale? A ver. Bueno, tengo un error en el multímetro bastante alto porque está muy viejito y estos cacharritos no entran muy bien, que digamos. Vamos a ponerlo en el otro, que perdemos menos tiempo. O bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ponerlo en 200 ohmios, ¿vale? Conectamos el negro en el con. Madre mía. Madre mía, aquí ha liado el pollito. No entran bien estas puntas, ¿vale? Aquí en este multímetro no entran del todo bien. Aquí, bueno, aquí sí entran un poco mejor. Bueno, aquí sí nos muestra un poco las medidas, aunque no están del todo bien estas pinzas, no están del todo bien, no valen para nada. No valen para nada, chicos. Estas pinzas tienen o están rotas, no están muy buenas, que digamos, ¿vale? Supongamos que mido la bobina, que sería, ya se me ha perdido, esta de aquí. Tiene cierto ohmiaje, ¿vale? Nos dice que tiene 9.6 voltios. No sabemos cuánto es el margen de error que tenemos en estas pinzas, pero esas pinzas no están muy buenas, que digamos. Ya las voy a quitar y vamos a probar con las puntas de verdad, porque no valen para nada. Y discúlpenme. ¿Ves? Aquí tenemos Open Light, o sea, quiere decir que está totalmente cerrado, 0.3. Y si yo mido la misma bobina, .7, o sea que el cacharro aquel estaba bueno, ¿vale? La bobina, o lo que es esa bobina, tiene una resistencia al flujo de 9.7 o 9.4, por decirlo así, restándole los 0.3 que tenemos en el error del multímetro, ¿vale? Entonces, continuamos, ¿vale? Existe otra forma de medir, ¿vale? Con el voltaje, ¿vale? Cuando yo quiero medir, por ejemplo, ¿cuál fue esta placa? Creo que fue que les dije que estaba en corto. Bueno, con esto nos viene bien para hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a medir miliamperios, ¿vale? O para que nos hagamos una idea, por ejemplo, más o menos cómo se mide en algo similar, la medida similar a lo que es la fuente de la SMB, ¿vale? Los medidores SMB, ¿vale? Para medir voltaje, para medir milivoltios, no de forma directa, o sea, no de forma de encendido, sino a nivel de componente, inyectándoles y ver cuánto consume eso, hacemos lo siguiente. Tengo un cable como este, ¿vale? Un cablecito como este. Bueno, uno no, tengo dos cables, el positivo y el negativo, ¿vale? El positivo de el positivo de este cable que tengo, ¿vale? Lo pongo en la fuente de alimentación, al positivo de la fuente de alimentación, ¿vale? Pongo mi fuente, por ejemplo, voy a probar con la BIOS, sé que la BIOS es de 3.3 voltios, pongo 3.4, ¿vale? Y el negativo de la fuente lo conecto a la fuente también, perdón, el cable negativo, ¿vale? Lo que es el positivo, ¿vale? Que he conectado a la fuente de alimentación, ¿vale? Lo voy a conectar al multímetro, ¿vale? Donde quiera usar el amperaje. Estoy hablando de miliamperios en este caso, o de amperios, ¿vale? Si voy a utilizar el miliamperio, utilizo este conector de abajo que dice MA, que es de miliamperios, ¿vale?
el negativo de la fuente lo pongo directamente a tierra de la tarjeta con la que quiero probar, ¿vale? Una vez que lo pongo a tierra, el negativo del multímetro lo conecto en el CON, o el cable negro lo conecto en el CON. Pongo mi multímetro en miliamperios y ya puedo ir a tocar el componente que quiero medir, ¿vale? En este caso voy a probar la BIOS, voy a probar el pin 8 de la BIOS. Aquí me muestra un consumo altísimo, ¿vale? Me está mostrando 870 miliamperes, o sea, se está chupando todo el amperaje que soporta el multímetro. Si lo paso, por ejemplo, para medir amperios, esto sí me va a dar una medida más exacta porque se está consumiendo todo, ¿vale? Y aquí me está diciendo, mira, está consumiéndose 1.3 amperios, o sea, se está consumiendo una barbaridad, ¿vale? Está totalmente en corto. Esta BIOS que se la mostré ahora que estaba en corto, ¿vale? Por eso les dije que nos venía bien. Si pruebo, por ejemplo, la otra BIOS, que esta BIOS está bien, igual agarro la placa, pongo la punta en negativo que viene de la fuente y mi punta negativo que tengo en el multímetro, ¿vale? Voy al pin 8 y le digo, ala, a ver, ¿cuánto tienes? Y este tiene muy poco consumo, ¿ves? Si ven, tiene 0.0. Hola. Vale, vamos a pasarnos a miliamperios a ver cuánto consume, porque en amperios no tiene casi consumo, ¿vale? En amperios, aquí lo tenemos. A ver, que ya le diría, ¿dónde está el pin 8? Es este, sí. 4.94 miliamperes, o sea, no consume nada, nada de nada, ¿vale? Y la fuente no me muestra ningún tipo de consumo, ¿vale? Vuelvo y repito, 4.94 miliamperes, ¿vale? Si hago la prueba con la otra, van a ver que me va a hacer un consumo exagerado, ¿vale? Vamos a probar con esta misma, con la que sé que tengo no tiene un corto la BIOS, ¿vale? Aquí lo pongo en el pin 8, tengo 4.94 miliamperes, ¿vale? Si lo pongo en el pin 4 de la BIOS, sé que esto va a tierra, me va a pitar como me pitaba el otro, ¿ves? Si lo pongo en amperaje, me paso a amperaje, aquí me va a mostrar un consumo muy bajo, ¿vale? Y aquí pues también me va a entregar casi la totalidad de lo que permite, que son 2 o 3 amperios, y puede ser que me entregue los 5 amperios si no tengo limitada la fuente de alimentación, ¿vale? Esta es la forma de medir amperaje o de inyectar amperaje, ¿vale? Esto es algo similar a lo que vamos a ver con la famosa SMB o la famosa Smartbox Multimeter, ¿vale? Se mide de igual o similar a esto, ¿vale? Pero se utilizan dos multímetros en el SMB para quizás para un lado mostrar, por ejemplo, lo que es la parte de milivoltios, el consumo de miliamperios, ¿vale? Y la otra parte para mostrar el voltaje, ¿vale? En un lado vemos cuánto se consume, si se consume el tope de miliamperios que estamos entregando, que se van a trabajar con 100 miliamperes, ¿vale? Y el voltaje que se va a trabajar va a ser hasta 4 voltios, ¿vale? Nos dirá, por aquí se consume tantos milivoltios y por este lado se consume tanto en voltaje, ¿vale? Esto quiere decir que si tengo un corto y él está consumiendo los 2 voltios, me muestra los 2 voltios de este lado, y en aquel lado me dice, estás consumiéndose el total del amperaje, ¿vale? Me encenderá una lucecita y todo esto. Ya más adelante le mostraré el esquemática o la forma en diagrama como lo vamos a hacer, ¿vale? Más cosas, chicos. Nos queda pendiente, a ver. Bueno, esta es la forma de medir esto. Vamos a apagar la fuente, vamos a retirar esto de aquí y vamos a guardar nuestras puntas, ¿vale? Esto es un cable muy sencillo, simplemente el rojo, ¿vale? Lleva 2 conectores, ¿vale? 2 conectores. Lo hice un poco largo porque necesitaba extender la fuente, ¿vale? Y el negro lleva un conector y un caimancito,
que es con el que lo pego a la fuente, ¿vale? Nada más, no tiene nada de ningún tipo de complicaciones ni nada. Y viene bien, sí, para algunas cosas viene bien, solo que debemos aprender a utilizarlo. Entonces, de momento, vamos a hablar de esto para que sepamos cómo usarlo y cómo se hace o cómo se toman las medidas, ¿vale? Más adelante, cuando se vaya a utilizar, se le dice, chicos, ¿se acuerdan de aquella cosita que les expliqué en el vídeo tal? Pues eso es lo que vamos a usar ahora, ¿vale? De momento, pues poco más lo que se les puede decir, chicos. Así que un abrazo. Oye, suscribirlo, que tampoco es que esté aquí puesto por cualquier cosa. Lo interesante es que creemos una gran comunidad, sigamos adelante, aprendamos, nos enseñemos unos a otros. Y vuelvo y repito, chicos, aquí estamos para aprender, ¿vale? Como les comenté en algún momento, yo no soy electrónico de profesión, ¿vale? Me hice electrónico aquí en España. Soy informático de profesión, tengo mucha experiencia en informática, pero por la crisis que pegó aquí decidí cambiar de área y pues me gusta esto, me apasiona y sigo aquí, ¿no? Si no me gustara, pues no estaría aquí, ¿vale? Así que lo que intento es aportar mi granito de arena a todos vosotros, ¿vale? Aquel que llegue a molestar, señores, de verdad se los digo, no vengan a eso. O sea, primero, no les voy a atender y si les atiendo quizás mal. Entonces, no vengan a molestar porque no me interesa una comunidad que estén solamente de quejicas o algo si no aportas nada. Si no aportas nada, no molestes, que no vienes a hacer nada aquí. Vale, aquí venimos a aprender, a enseñarnos unos entre otros. Si tengo algún error, lo que simplemente lo comentan, pero no vengan con en plan de que, ay, de que esto, que no sé qué, no. Es que no lo entiendo, tío, no sé para qué vienen con ese plan, con esa mentalidad de fastidiar a la comunidad que sí está interesada en aprender, ¿vale? Así que, chicos, que Dios me les bendiga. Recordad que Dios les ama, Cristo te ama enormemente, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguirle, respetarle y cuidaros unos a otros, chicos, que eso es lo más bonito que tenemos en la vida, ¿vale? Para los que les guste esto, hay que estudiar un poco, hay que avanzar, hay que atreverse, ¿vale? Así que hacer, chicos. Que Dios me lo bendiga. Será hasta una nueva oportunidad. Y ojo, compartir el vídeo, suscribirlo, darle manito arriba y hablemos un poquito por la comunidad, ¿vale? Podemos o quejarnos o pedir cositas que hace tiempo que no se escriben, ¿vale? Solo escriben para preguntar cosas a algunas personas que ni siquiera están inscritas que no están suscritas a las comunidades, y no es eso. Lo que queremos es tener una comunidad bien chévere y quizás el día de mañana abrir fuera o en mi página web o en otro lado, abrir un foro de la misma comunidad, que podamos alternar información, que podamos compartir información y estemos un poco más unidos, chicos, que al fin y al cabo eso es lo que queremos, chicos. Que se les bendice y estamos en contacto. Que Dios me les bendiga. Hasta la nueva oportunidad.